Hola a todas y todos. Empezamos el tema 13, rectas y ángulos. Hoy vamos a ver los tipos de recta y los elementos del ángulo. Si nos fijamos bien, en nuestro día a día, alrededor nuestro, estamos rodeados de rectas. Si miramos en casa o si damos un paseo por la calle, nos vamos a dar cuenta de que el ser humano, cuando construye o diseña algo, suele utilizar rectas. Esto le permite proyectar ideas con límites que aprovechan muy bien el espacio. Incluso si nos fijamos, las letras mayúsculas son líneas rectas. Dentro de las rectas vamos a aprender dos tipos, las paralelas y las secantes. Las rectas paralelas son las que nunca se tocan. Aunque se hagan más largas, por mucho que se prolonguen, nunca se tocan, nunca se tocan, nunca se tocan. Nunca se tocan, 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 nunca se tocan. En la calle hemos visto muchísimas rectas paralelas, rectas que están colocadas una al lado de otra y que no se tocan. Aunque nos pasen desapercibidas, si nos fijamos bien nos damos cuenta de que muchísimas rectas en la calle están juntas y son paralelas. Las rectas secantes son las que se tocan, se cortan en un punto. Si una recta es tocada o atravesada por otra línea recta, tenemos dos rectas secantes. Es muy fácil de aprender. Secantes, se cortan. Secantes, se cortan. En el paseo que hemos dado también hemos visto muchas rectas secantes, rectas que se tocan o que una atraviesa a la otra en un punto. A esto se le llama cortar, así que decimos que dos rectas secantes son las que se cortan en un punto. Incluso podemos ver cómo una misma recta puede ser secante, es decir, cortar a varias rectas a la vez. En resumen, las rectas paralelas son las que no se cortan, las que no se tocan aunque se prolonguen, y las rectas secantes son las que se cortan en un punto. A las rectas les ponemos un nombre, las ponemos letra. En este ejercicio tenemos varias líneas rectas, unas serán paralelas y otras secantes. Vamos a ver cuáles son paralelas y cuáles son secantes. A y B son paralelas, no se tocan en un punto aunque las prolonguemos. C y A son secantes, se cortan en un punto. C y B son secantes, se cortan en un punto. D y A también son secantes, se tocan. Y D y B también serán secantes, se cortan en un punto. Aparentemente tenemos A y B paralelas y el resto son líneas secantes, pero no es exactamente así. Si prolongamos C y prolongamos D, vemos que también se cortan en un punto. Así que además de las líneas que habíamos visto antes, tenemos que añadir que C y D también son secantes. El ángulo aparece cuando tenemos dos rectas secantes. El ángulo es el espacio, la parte del plano que hay entre las dos rectas. Es muy fácil. Cuando dos rectas se tocan en un punto, es decir, que tienen un punto en común, el espacio entre las dos rectas es el ángulo. También se puede decir que las dos rectas nacen del mismo punto y el ángulo es el espacio, la parte del plano que hay entre las dos rectas. Cuando una recta atraviesa a otra, no solamente tiene un ángulo, sino que podemos tener 2, 3 y 4. Los lados son las rectas que forman el ángulo. Si con esta recta y esta otra recta formamos un ángulo, este será el ángulo y estos serán los lados. Si con esta otra recta y esta otra recta formamos otro ángulo, los lados serán las rectas del ángulo.
¿Os acordáis que hemos dicho que dos rectas secantes son las que se tocan en un punto? Pues bien, ese punto es el vértice. Es decir, que el vértice es el punto donde se tocan las rectas que forman un ángulo. Así que tenemos que los elementos de un ángulo son los lados y el vértice. Los ángulos pueden tener distinta amplitud, es decir, que los ángulos pueden ir de menos abierto, a más abierto, a más abierto, a mucho más abierto. El ángulo es el espacio, la parte del plano que hay entre dos rectas secantes. A las rectas las llamamos lados. Al punto donde se tocan las rectas los llamamos vértice. Y los ángulos pueden tener menor o mayor amplitud. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayáis entendido y que lo veáis fácil. Nos vemos en el siguiente vídeo y recordad, el conocimiento os hará libres.